Bienvenidos a un nuevo episodio de Librísimo, el primero de nuestra flamante segunda temporada. Hoy vamos a hablar con Raúl Quiroz y César Santibáñez, dos de los editores de la revista peruana Future Fiction Magazine en español. Raúl estudió filosofía y es escritor y publicista, autor de cuentos y novelas de ciencia ficción, terror y fantasía, es cofundador del canal Tres Tipos y coorganizador de Lima Future Club. También es miembro del colectivo Quipapacha, dedicado a la difusión del futurismo andino y amazónico. Por su parte, César Santibáñez es escritor y editor. Como guionista, su obra se ha publicado en Perú, Chile, Italia e India. Ha participado en eventos de futuros y ciencia ficción en Finlandia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Italia, China y Estonia, y ha editado antologías de futurismo andino en Perú e Italia. Actualmente dirige la revista de ciencia ficción Future Fiction Magazine en español. César y Raúl nos acompañan desde Lima, Perú, en representación del equipo editorial de Future Fiction Magazine en español para hablarnos de esta iniciativa. Acompañadme en esta conversación para conocerlos un poco mejor. Pues muy buenas, estamos aquí en otro episodio de Librísimo, el primero de la segunda temporada. Y hoy estoy con Raúl y con César. Hola Raúl, hola César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos acompañáis desde dónde? Desde Lima. Lima, Perú. Ole, desde Lima, Perú. Bueno, para quien diga que no traemos a invitados, invitadas, invitades del otro lado del Atlántico, pues aquí un buen ejemplo. Y yo estoy hoy muy contenta porque siempre quise también poner en valor en este espacio de YouTube y de iVoox, ya sabéis que también salimos como podcast en iVoox. Quería poner en valor las iniciativas editoriales que se hacen en el otro lado del Atlántico, de las que tenemos que aprender muchísimas cosas, y me hace mucha ilusión que sea con esta iniciativa que es Future Fiction Magazine y por la cual estáis aquí para mostrárnosla, para presentarnos esta iniciativa y para hablar un poquito de lo que queréis conseguir. Entonces me gustaría saber, antes de nada, normalmente siempre suelo preguntar por el título de las obras que la gente trae, porque a partir de ahí es una buena manera de empezar a hablar de la obra en sí. Claro. En este caso Ujú. estamos hablando de un proyecto colaborativo, un proyecto que lleváis a cabo entre varias personas. Me gustaría saber quiénes formáis parte del equipo editorial y cómo surge la idea de hacer esta revista en español y de dónde procede que yo lo sé, pero la mayoría de la gente no lo sabe, de dónde procede el Future Fiction, o sea, el nombre, de dónde proviene y la idea en sí. Claro, bueno, pues Future Fiction es una editorial italiana con Uh-huh. sede en Roma, que está dirigida por Francesco Verso, además gran amigo nuestro, a quien le mandamos saludos desde aquí. Y este proyecto nace a raíz de la edición alemana de la revista, Uh-huh. que de hecho ya ha ganado un premio a Mejor Magazine hace ya algunos años en Europa. Em, y un poco la misión principal de Future Fiction es que se lea ciencia ficción global. Uh-huh. Un poco prescindir del intermediario anglófono, Uh-huh. a través del cual pasan muchas publicaciones del género y traducir o buscar estas joyas que están desperdigadas por el globo y a las cuales no se les da la atención que merece. Y es un proyecto que obviamente aboga por la diversidad y por la diversidad del pensamiento de futuros, no solamente de la tecnología. Y este proyecto nace, la idea, el germen de la idea nace en el 2022, 222, sí. 22, que un poco la idea que era con Francesco traer esta revista al mundo de habla hispana en general.
Publicamos el número uno en el 2023. Ujú, Ya vamos por el tercero. Ujú, Este año tenemos planeado publicar el tercero y el cuarto. Am, Cada número tiene una temática distinta, pero siempre tiene el centro en la ciencia ficción mundial. ujú, Inicialmente la revista, un poco el proyecto era venderla. Sin embargo, ha variado un poco la lógica de distribución y ujú, somos muy conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es difundir el mensaje de la ciencia ficción global. Entonces transformamos a esta revista a una edición digital gratuita. ujú, Em, y estamos trabajando con universidades, trabajando con diferentes instituciones que no tenían muy presente el valor de pensar en el futuro. ujú, Pero bueno, ya seguramente conversaremos de eso después. sí. El comité somos cuatro personas. ujú, Raúl, que está aquí al costado, Raúl Quirós, Daniel Collazos, Yus Schumann y quien habla César Santibáñez. Entonces nos encargamos del proceso de, o sea, desde seleccionar las historias junto a Francesco, la parte global, y luego nos encargamos también de seleccionar historias latinoamericanas ujú, de autores que también son súper, súper buenos, ujú, del proceso de diagramación, en fin, contacto con autores y todas las cosas, toda la logística que ujú, implica sacar una revista. ujú, Eh, y es eso, en realidad es un proyecto que nos apasiona, que yo siento que ha transformado nuestra forma de entender la ciencia ficción, ujú, eh, y nos ha hecho entender cómo piensan en el futuro otras comunidades, otros pueblos. ujú, Y yo creo que ese es el valor. No sé si tienes algo que Sí, agregar. claro. Como dice César, o sea, en algún momento optamos por hacer que fuese gratuita la descarga, pese a que sí mantenemos todavía la opción para que quien quiera tener la revista en físico pueda solicitarla en una versión on demand en ujú, Amazon. Pero sí, claro, como dice César, la idea es buscar otras visiones de futuro, ¿no? O ujú, sea, no limitarnos a esos márgenes que nos impone un poco el norte global con sus estándares de ujú, ciencia ficción, ¿no? O sea, y de hecho, creo que lo más interesante de estas historias es que no están centradas en la tecnología necesariamente, pese a ujú, hablar de ciencia ficción y ujú, uno tiende a relacionar ciencia ficción con tecnología, ¿no? Y aquí, en estas historias, está centrado mucho más en el ser humano, ujú, cómo el ser humano afronta los posibles futuros, cómo el ser ujú, humano afronta los retos que nos puede dar lo que vaya a venir, ¿no? Y cómo las sociedades responden a esas nuevas ujú. exigencias, ¿no? Que el mismo avance de la civilización nos da, ¿no? Ujú. De hecho, yo siempre digo que la ciencia ficción me parece que es uno de los... En realidad todos los géneros pueden ser políticos, pero para mí es uno de los más políticos que existen porque Sí, claro, de- claro. primero refleja lo que somos y de alguna manera también intenta proyectar pues, a lo que aspiramos de diversas maneras, a veces pensando en el futuro, otras veces pensando en el pasado alternativo o en el presente alternativo. Entonces, esto daría mucho de qué hablar, pero sí que me parece que es muy interesante esa parte súper política, súper política en el sentido de reflexionar sobre la acción que los Ujú. hombres y las decisiones que toman a la hora de organizarse, de relacionarse entre ellos y con el medio ambiente y con el cosmos prácticamente, ¿no? Y las relaciones entre las personas. Por eso creo que está muy bien lo que habéis mencionado, lo que habéis dicho de decir que, bueno, cuando hablamos de ciencia ficción no estamos siempre, siempre hablando de la relación de la tecnología. Es una parte O sea, la importante, hay, puede ser, obviamente. pero Ujú. no es necesario. Hay muchas obras de ciencia ficción que no tienen un componente tecnológico o científico muy evidente y fuerte, sino que hay tantas versiones de la ciencia ficción que se pueden hacer muchas cosas. Y Incluso añadiría yo que la relación con la tecnología, centrándonos solamente en eso, Ujú, desde Latinoamérica es distinta porque la tecnología no está pensada para nuestras poblaciones. exacto. Entonces, un poco nos llega por un reflejo de segunda mano, pero son tecnologías pensadas para otros entornos con más conectividad, con entornos que donde hay un acceso Ujú, distinto. Entonces nos vemos obligados
a hackear, nos vemos obligados a alterar el funcionamiento primario de esa tecnología pensada de repente para Japón o para Estados Unidos o en fin. Entonces, estamos acostumbrados aquí a que la tecnología sea alterada. Apenas Exacto. cruza estas fronteras, estamos intentando buscarle salida Ujú, para nuestra configuración territorial. ujú. Y eso un poco resignifica la misma tecnología desde ese lado del mundo. Claro. Y está muy bien eso que hablas de la transformación, porque de alguna manera hablamos de otras, de otras realidades, de otras. Cuando hablamos de transformación, no solamente en lo que tiene que ver con la tecnología, sino en nuestra propia forma de relacionarnos entre nosotros a través o canalizada a través de esa tecnología. No es lo mismo, hablábamos un poco antes de cámara, pues como yo, por ejemplo, vivo en un lugar que está hipermodernizado, que ha sido hipermodernizado en muy pocas generaciones y de qué manera eso está influyendo en la forma de vida de la gente local, emiratí, ¿no? Eso también tiene su propia lectura en las Américas, pero bueno, en cualquier sitio del mundo, porque supongo que por lo que habéis contado, uno de vuestros objetivos es también reflejar no solamente una parte importante es lo que está sucediendo en las Américas y sobre todo en la parte más. Es que no quiero hablar de Sudamérica porque es como hablar del norte, del sur, es como intento alejarme un poco de ese tipo de forma de hablar que es como muy colonizadora o un pensamiento muy Ujú. colonizador. Fíjate, lo estoy diciendo yo, una española, pero sí que me gustaría hablar de esa parte del sur global, mejor dicho, que a lo mejor pues tiene que ver con otras comunidades que se dan en el Pacífico o bueno, o no sé, que hay burbujas por todas partes hay una población latinex, muy, muy importante también bueno, en el norte del continente, la América que está más allá en el norte del Ecuador. Entonces, eso también supongo que es algo que os interesa, ¿no? O sea, os interesa tener eh, conectar con cualquier visión de esos futuros, ¿no? O sea, al final. Sí, de hecho, se habla mucho de naciones dentro de un estado, Mm, porque al final nuestros límites primarios eran límites geográficos y luego los estados son límites políticos que nos fueron impuestos y un poco sobrescriben la naturaleza, la relación con el territorio que tienen nuestras poblaciones originarias, eh, e incluso callando lenguas, ¿no? Porque al exacto. final el idioma también es una forma de relacionarse con la tecnología y con el mundo. Ujú, Y cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de un conjunto infinito de naciones con su propia cosmovisión, con su exacto. propio idioma. Ujú, Y de hecho es una deuda pendiente porque vivimos en la capital. En la ujú, capital está, al menos en Perú, está completamente desconectada de lo que puede ocurrir en los Andes o en la ujú, Amazonía. Son poblaciones que no son escuchadas, incluso nosotros, porque no tenemos acceso, porque no hay una conectividad, hay un desinterés absoluto del gobierno por entender qué cosa piensan estas poblaciones acerca del futuro. ujú, El concepto de progreso es absolutamente distinto. No siempre el progreso es tecnológico, a pesar de lo que nos quieran vender ujú, las narrativas hegemónicas. exacto. Sí, Em, sin considerar, perdón, que muchos de los, como tú dices, los límites dentro de un Estado han sido definidos políticamente, Ujú, exacto. no con un criterio de gente o comunidades que se agrupan con una forma ujú. De una forma idéntica. orgánica. Mm, Claro, o sea, no sé, pues pienso o sea, dos departamentos en el Perú, no sé, pues Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Que están en la sierra, ujú, que probablemente tienen muchas culturas, o sea, tienen pueblos o comunidades que piensan más o menos semejante, pero están partidos, mm, porque pertenecen a dos, ¿cómo se dice? Localidades Dos distintas, localidades. ¿no? Y al final yo creo que Ujú, estos límites políticos, hablando de países también, ujú. generan un discurso de nosotros contra ellos, Como que con es los pueblos o aymaras, los por pueblos ejemplo. aymaras, que ujú, generan este discurso de nosotros contra ellos, que tienen a Latinoamérica concentrado en un enfrentamiento constante sí. y no nos centramos en lo que nos conecta, sino en estos límites imaginarios que nos dividen. Ujú, Y de pronto entramos en discusiones completamente anodinas como a quién le pertenece tal danza o a quién le pertenece tal plato de comida. ujú,
¿De que dónde es es el de pisco, dónde no? es el pisco, y yo Sí. creo que son herramientas que desde esta política artificial nos distraen acerca de un discurso que debería unirnos. Ujú, Y la ciencia ficción sirve para todo eso, ¿no? Para unirnos no solamente entre nosotros, sino con otras, otros, eh, eh, otras localidades en el planeta donde tenemos muchas cosas en común, ujú, tenemos problemas comunes y formas de sí, solucionarlas, tenemos las mismas ansiedades con la tecnología ujú, y no nos estamos comunicando. Entonces, un poco Future Fiction Magazine en español nace para, primero, para abrirnos al mundo y para leer lo que siempre quisimos Mm, cuando éramos queridos de niños, o sea, leer ciencia ficción de Siria o de ujú, Palestina sí, o de China. ujú, ¿Cómo hubieran sido nuestras influencias si hubiéramos leído esas cosas de chicos cuando hubiéramos empezado a escribir? Pues bueno, un poco nace este esfuerzo, que no es ujú. poco, para paliar eso y para crear un puente invisible entre las diferentes narrativas. claro, y no limitarnos a lo que nos puede llegar de buenas maneras, tipo, no sé, pues, ¿cómo se llama? El problema de los tres cuerpos, ¿no? O sea, ya, Liu bacán, ok, Fixin, ¿no? eso es ciencia ficción china. O Ujú, Ken Liu, Ken con estas Claro. antologías de Estrellas distantes estrellas y Invisible distantes. Planets, sí. Ajá. Liu. Ajá, claro. Ujú. No, es que hay mucho más. Hay Hay, mucho hay, más. hay mucho más allá que no estamos viendo y que si no pasa por el filtro de Estados Unidos Ujú, o de Inglaterra, no hay sí. forma de que llegue aquí. Y Ujú, al final, incluso hablar de ciencia ficción de la India o hablar de ciencia ficción de Tailandia es incluso ceder ante esta división política artificial, ujú, cuando en realidad es ciencia ficción y Mm. ujú. son seres humanos Exacto. expresándose acerca del futuro. em, y eso, entonces un poco la Y ese es el revista hilo apunta conductor en el fondo. exactamente, Ujú. exactamente. Es curioso lo que me estáis contando porque cuando en alguna ocasión he tenido contacto, no hay muchos autores y autoras de ciencia ficción árabe en Emiratos, pero hay alguno. Y alguna vez, cuando hemos discutido sobre este tema, decía, bueno, es que esto de la ciencia ficción en realidad es un invento norteamericano. O sea, la idea que tenemos moderna, ¿no?, de ciencia ficción. Ujú. Siempre hemos escrito sobre estos temas, pero lo hemos englobado más en lo fantástico y puedes leer las Mil y una noches y hay algunos cuentos con ingredientes de protociencia ficción, porque hay viajes a la luna, porque hay caballos mecánicos y muchas cosas que se consideraban como dentro de la literatura, no tenían no era una literatura aparte. Esta distinción es como muy... Y ellos también lo ven como algo impuesto. Es como, pero ¿por qué nos tenéis que imponer que esto es ciencia ficción? Para nosotros esto es literatura y ya está. O sea, Claro, no... claro, claro. Exacto. Y por ejemplo, en los países árabes un poco también lo que os quería comentar era que es muy importante utilizar lo fantástico porque muchas veces hay que hacer frente a regímenes que son censores y entonces se puede abordar ciertos temas desde lo fantástico cuando son temas muy, bueno, pues del día a día, ¿no? Muy, muy, muy políticos y para poder pasar el filtro de la censura, pues se utiliza lo fantástico. Entonces, también esa es una interesante manera de utilizar la literatura. Pero, y es también lo de la literatura como lenguaje universal, ¿no? De poder intercambiar. Entonces, me gustaría saber, es que nos contaseis un poco de los números que habéis sacado ya y los que vais a sacar, de qué temas han tratado y qué intentabais buscar con ellos. Ujú. Bueno, el número uno incluye un especial de ciencia ficción argentina Mm, que un poco parte de el incidente que hizo que toda esta idea empezara a fraguarse. Ya estaba la idea de la revista, claro, pero alguna vez en una convención en Noruega, mm, donde estaba Laura Laura Ponce. Ponce, sí. dio un discurso que a mí me dejó heladísimo, heladísimo acerca de la ciencia ficción argentina. Y un poco, yo creo que el primer material que convocamos para la revista fue ese discurso porque fue tan potente Mm, y además fue dado en español, en mm. Oslo, que Se zurró en sí, todo. no, Laura es increíble, Laura es increíble. Le mandamos un saludo también aquí Sí, a un Laura. saludo que además está en España, o sea que un Sí, sí, saludo. Sí, sí, sí. sí. Y, y un poco la idea primaria de este especial de ciencia ficción argentina fue capturar este discurso, pero también incluir otras voces de la ciencia ficción argentina. Mm, Entonces está Néstor Toledo, Tepe Mira Echevarría, em, y ese fue como el número uno, ¿no?
Y también incluimos un cuento de Siayá, de Yacid de CL, en traducción desde las cosas que nos llegaban de la matriz de Future Fiction Italia. El número 2 giró alrededor de la presencia latinoamericana en la Worldcon de Chengdu. Ujú. Entonces, la idea fue incluir un cuento de cada miembro de esta delegación, que bueno, luego nos hicimos llamar la mente colmena por un chiste interno. Em, Porque se vivió un momento mágico en Chengdu, la presencia latinoamericana fue fantástica, Ujú. y también incluye algunas entrevistas a Sarah Chen, que es la editora de Science Fiction World, Ya, River Flow. y a River Flow, que Ujú. también es un editor que ganó el Hugo en Sí. esa edición. El número 3, que es el que Bueno, hay un cuento tuyo hay también un en eso. cuento mío también en esa. Y en el número 3 el especial es de ciencia ficción de Medio Oriente. Y tenemos cuentos de María Dadush, Nadia Fifi, Farah Ujú. Kader, una entrevista a Fadi A Sakmud, Fadi. y tenemos un cuento de Raúl también, que Qué se llama La bien. Cueva de las Manos, que es fantástico. Tenemos a Ramiro Sanchís, tenemos a Gerardo Cifuentes de México, Ujú. con un cuento maravilloso, Es rarísimo ese cuento. es increíble. No sé Em, cuál es más raro, si ese o el de Sanchís. es que ambos son Son muy fantásticos, raros, son muy raros. magníficos. Sí. Bueno, conociendo a Em, Ramiro, yo a Ramiro lo conozco, así que si es Va a estar así, en Lima, va a estar en wow. Lima Ramiro el Llega este viernes. viernes. Llega este viernes, Ah, vamos a muy bien, entrevistarlo por aquí muy bien. también. Y eso, y el número 4 que estamos ya planificándolo es de ciencia ficción griega, Ah, que también es un mundo con el que no tenemos contacto normalmente. Si alguien dice si ha leído ciencia sí. ficción griega, pues o sea, no se me pasa ni un nombre por la cabeza. Y tenemos algunas otras cosas en cola también para los siguientes números. Entonces, Ujú. ha sido un contacto súper enriquecedor. Cada número es como nos deja hablando Claro, horas acerca de cada cuento exacto. y eso es. Yo creo que otra cosa, o sea, pese a que están escritos desde culturas tan distintas que la nuestra, las preocupaciones, como decía César hace un rato, Ujú. siguen siendo las mismas. O sea, y yo creo que se centra en lo humano, en Mm, el fondo, ¿no? O sí. sea, cómo afrontar el futuro, Ujú. cómo poder sobreponerme a este mundo tan cambiante todo el Ujú. tiempo, ¿no? Es como yo traduzco los cuentos del italiano. Ujú. Y no sé si lo he mencionado antes, pero cuando traduje el cuento de Nadia, que es el bazar subterráneo de Bahrein, Sí. yo tuve que tomar pastillas Ah, relajantes después de traducir el cuento porque fue una experiencia súper fuerte ujú. meterme a través de la traducción, meterme un poco en la cabeza de Nadia para traducir este cuento. Ujú. Eh, y son experiencias, creo yo, que transforman, ¿no? Sí. El traductor debería, bueno, creo que los que traducimos Ujú. nos involucramos con el texto de una manera mucho más allá de lo técnico, Sí. sobre todo si somos escritores. Ujú. Entonces, y yo creo que ese choque es magnífico, ¿no? Me costó muchísimo, pero fue Es que es muy magnífico. fuerte, el cuento Es es muy muy fuerte. fuerte, Sí. Sí, es muy La verdad es que es es muy muy impactante. Yo tengo la suerte de conocer estos cuentos muy, muy bien porque ayudé a hacer la antología Arabilioso, que maravilloso. nos costó años porque es muy complicado encontrar estos autores y autoras. Además queríamos que hubiera un balance entre autores más, o sea, hombres y mujeres, que no hubiera, porque hay muchísimos, en general hay más autores de ciencia ficción árabe que son varones, entonces queríamos que, bueno, que hubiera una mayor, pues que hubiera también muchas autoras y que hubiera también representación de países que han pasado por conflictos o que están pasando por conflictos. Entonces tenemos a Hassan Abdul-Razak, que es de Irak, tenemos evidentemente a los autores y autoras de a Farah y al otro autor que son de Palestina, tenemos a Sarah Saab, que es del Líbano, en fin, todos, en realidad son todos, y nos hubiera gustado poder incluir más, pero bueno, teníamos que hacer una selección y esta es la que quedó. Quizás en el futuro podamos hacer, pero sí que es verdad que tardamos mucho, tardamos varios años en poder reunirlos a todos y nos costó y creo que tengo la sensación de que cada vez nos va a costar menos hacer este tipo de cosas, pero sí he visto, y por eso también me da mucho gusto que estéis aquí con este número especial, o sea,
el número especial es un número, no es que sea especial, pero es especial en el sentido de que tenéis estas obras de ciencia ficción árabe o de autores árabes que, bueno, teniendo en cuenta lo volátil de la situación actual en la zona y los conflictos que existen, se suman a otras iniciativas. Por ejemplo, he tenido la suerte de participar en The Madrid Review, que es una revista literaria bilingüe español-inglés que se hace en España, que ha empezado hace muy poco, y el número 5 está dedicado a Palestina. Ha habido una selección de... os pondré el link luego si queréis, porque se puede también se puede conseguir de manera gratuita online. Y tiene hay una editora, es escritora, pero ha hecho la función de editora. Ella proviene de Gaza, muy joven, y ha hecho una selección de poemas. Hemos pedido a la gente, os ha pedido a la gente que escribiera poemas en inglés, en español, en árabe, y se ha hecho una selección. Yo tengo una columna de Madrid Review donde hablo sobre las novedades que aparecen en el mercado español, no en español, pero en España, porque es una columna pequeña. Me gustaría poder hablar de todo lo que se produce en español, pero es prácticamente imposible por motivos de espacio. Claro. Y también tengo un artículo que habla sobre, pues sobre Arabilioso, sobre esta iniciativa dentro de querer dar voz a gente que normalmente no tiene voz o que no se le da voz, para que hable sobre su visión del futuro, en este caso de los futuros, porque son varias personas, que no esté mediada por intervenciones del circuito anglosajón o de países, en este caso, que han venido a conquistarlos, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante que se haga, bueno, y que pongamos nuestro granito de arena, porque evidentemente no podemos hacer mucho más, pero sí que sé que para algunas personas ha significado mucho hacer oír su voz sobre ciertos temas, ¿no? Que son, como tú has mencionado, por ejemplo, el cuento de Nadia, ¿no? Que es, o sea, que hay que descomprimir, es como Sí. ¿cómo se dice? Descomprimir. Descomprimir. Exacto, después, porque es como si bajas a una gran profundidad y luego subes. Entonces, yo os doy las gracias por haberos sumados. También tengo que decir a la gente que hay otras obras, como por ejemplo en la editorial Coma Press, hay varios volúmenes dedicados a Palestina plus 100, Egypt plus 100, Irak plus 100, donde se pide a los autores y autoras que piensen en el futuro de sus países, ¿no? También. Y ha habido un especial en la revista Strange Horizons que se dedicó también a Palestina o a autores y autoras palestinos. Entonces, también lo interesante es que se ofrecían los textos cuando estaban escritos en árabe y en inglés, o sea, que se ofrecían también esas posibilidades, ¿no? Sabéis que en Strange Horizons tienen un especial donde creo que son 4 veces al año, donde exponen textos o cuentos o poemas en lenguas que no son el inglés, que puede ser el chino, el polaco, el italiano, y en inglés. Entonces, esa labor que se va haciendo muy poco a poco, también es de visibilizar las tradiciones de otros países, que creo que ya toca, ¿no? Ya toca hacer esto por parte Y del... sobre todo creo yo en el derecho que tenemos los escritores de escribir acerca del futuro en nuestra propia Sí, lengua. exacto. Porque siempre como comentabas, ¿no? Este filtro de lo anglo, que bueno, que al final está definido por una industria que, claro, maneja miles de volúmenes al año, em, solamente hace accesible o accesibiliza la publicación o a escritores que están en sus países de origen y escriben en inglés o a escritores que son parte de la diáspora y Sí, escriben desde los países Y que son anglófonos grandes figuras, y ¿no? que son grandes figuras. exacto. Sin embargo, el hecho de escribir acerca del futuro en nuestro propio idioma yo creo que nos empodera y em,
nos hace pensar en otros términos. mm, Y yo creo que es una cosa que tenemos en común todos en la mm, revista, mm, tanto con Raúl, Daniel, Jules, y claro que también Francesco desde Italia, que tenemos esta gran misión de sí, visibilizar a estos autores, ¿no? Que se atreven a escribir en sus propios idiomas y que Sí. no deberían hacer un esfuerzo extra para que los lean en otros lugares, en otras lenguas. El español, tenemos 558 millones de hablantes y lectores potenciales de español que podrían acercarse a esta literatura, ujú, pero como no hay una oferta, ya. em, o sea, no pueden acceder y eso es muy injusto. Entonces, un poco como comentabas, nuestro granito de arena Sí. pasa por ahí, por dejar que los autores escriban en su lengua con libertad. Yo siempre digo una cosa, cuando doy alguna charla o en alguna conferencia y tal, sobre todo a gente joven, pero bueno, también a gente del mundo corporativo y tal, que siempre digo que los escritores, o sea, el oficio de escribir es importante, el oficio de contar historias, en realidad, es importante, porque no puedes construir el futuro si no eres capaz de imaginarlo. Entonces ahí es Exacto. donde Claro. entra la magia de los autores y autoras que son capaces de anticipar o de reflexionar con las herramientas que tenemos, evidentemente. Y me parece muy interesante lo que dices de la lengua propia. Y me gustaría saber si tenéis pensado en algún momento incluir textos que estén escritos, que tengan, o sea, que pueden ser poemas o que sean cuentos, tal, en lenguas indígenas. Sería fantástico. Hay una logística dura de por Sí, medio, incluso dentro del Perú, pero sí, incluso alguna vez comentamos acerca de la posibilidad de que la literatura de ciencia ficción, lo que pasa es que nuestros pueblos originalmente no tenían una lengua escrita, ya. Ujú. era oral. Mm, Entonces, devolver la ciencia ficción a la oralidad, mm, y no hablar solamente de literatura de ciencia ficción, sino de tradición oral de ciencia ficción y hacer que nuestros pueblos escuchar sus historias y hacer que esas historias viajen a través de narradores ujú, orales, ujú, para un poco cambiar también esta tradición, ¿no? mm, Claro. Y también es todo un trabajo de mapeo, ¿no? ya, Buscar cuáles son los autores sí. que están haciendo Mm, ciencia ficción desde su propia idiosincrasia, sí, ¿no? Que es un trabajo pesado, ¿no? sí, ya. Sí, pero sí, yo creo que como proyecto sería una cosa preciosa, de verdad, Sería sí, sería precioso. muy, muy, muy bacán. Y a nivel personal, ¿qué habéis aprendido o qué estáis aprendiendo con este proyecto, cada uno de vosotros? Uf, son muchas cosas. Lo primero, como decía Raúl al inicio de la conversación, ¿no? El lado humano de la ciencia ficción. La primera vez que yo tuve contacto con un autor, por ejemplo, de China, que fue con El verano de Tong, cuando la publica Ken Liu en Invisible Planets, Ujú, le hicieron en español, de Minotauro. Y Minotauro no fue No, no es Minotauro. Minotauro, es otra. Bueno, en fin. Y, y cuando yo terminé el cuento, me di cuenta de que estaba llorando muy fuerte y es una emoción que yo no había sentido. Y además es una emoción ligada a la esperanza, que es una ciencia ficción que en Latinoamérica aún no se tiene muy presente. Somos mm, muy, muy distópicos todavía. sí. em, Aún nos estamos regodeando en este cyberpunk, que bueno, está fantástico, pero faltan estas narrativas distintas, más íntimas, más cercanas al presente y que nos hagan pensar en otro tipo de futuros. Y es que ese cruce de mensajes fue lo que me desarmó por completo. Entonces dije, hay más personas escribiendo acerca de eso. Y sin embargo, cuando fui a buscar más cosas, decía ya, me topaba con la enésima reedición de Crónicas Marcianas. Entonces decía, pero ¿qué más hay? ¿No? ¿Quién nos está Y todo hablando? bien con Wells. Todo bien con Bradbury, todo bien con Wells. Pero claro, son autores que ya no hablan acerca de una preocupación actual. Ujú, eh, y no nos hablan acerca de esta ansiedad tecnológica que tenemos todos. mm, Y sí, o sea, yo creo que cada texto de la revista, y me atrevo a hablar por todos en el comité, nos generan emociones muy profundas, mm, ¿no? Ya mucho más allá de las ideas, porque la ciencia ficción sabemos que es una literatura de ideas, mm, pero en Latinoamérica nuestra forma de entender el mundo es a través de las emociones. mm, Entonces somos
somos Mm, poblaciones muy emocionales. Ujú, Y por eso el valor de la ciencia ficción que tiene este componente emocional nos choca mucho más porque el mensaje llega, creo yo, incluso mucho más claro. Em, y sí, a mí me ha regalado momentos fantásticos, no sé si a ti también. sí, yo creo que lo que me llevo de haber trabajado en estos tres números es entender que no estamos metidos en cajitas. ujú, O sea, no somos seres aislados, pertenecemos todos a una gran comunidad global de gente ujú, que está preocupada por el futuro, o sea, por lo que nuestros hijos, nietos y las siguientes generaciones reciban como planeta. Yo creo ujú, que eso es muy importante. Toda esta necesidad por generar separaciones, ¿no? ujú, Y fragmentarnos, lo que hace justamente es fortalecer nuestra individualidad y olvidarnos algo que aprendí leyendo El Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo. ya, La ujú, única forma de salvarnos es estando reunidos, ujú, generando comunidad, ¿no? ujú, Y yo creo que leyendo estos textos de gente que vive en realidades completamente distintas a la ujú, mía y a la de muchos de nosotros, y me doy cuenta que sí, o sea, las preocupaciones son las mismas, ujú, todos estamos preocupados, atemorizados, ujú, no sé, por el sí, futuro, por lo que vamos a hacer del planeta en los ujú, próximos 30, 40, 50 años, Es ¿no? que sabes que yo creo que será porque yo soy como, no somos súper fanáticos de la ciencia ficción, Ujú, pero yo creo que cierto tipo de ciencia ficción, cada cuento de ciencia ficción creo que cumple como dos funciones, ¿no? La primera es que es una cápsula del tiempo claro. y además es un acto de amor hacia las generaciones que van a venir, ujú, porque al final uno Y una escribe declaración de y una principios también, declaración de ¿no? principios. Creo que la ciencia ficción es todo eso en cada uno de esos cuentos ujú, y es como decía Orwell, ¿no? Cada cuento, al menos de los que nos preocupamos mucho por leer, por sentir, por publicar, por debatir, tiene un valor ensayístico por sí mismo. sí, Entonces, cada cuento es una puerta a un gran debate acerca de qué pensamos, qué Exacto. esperamos, ujú, cómo nos relacionamos con la tecnología, con el territorio, entre nosotros. Y por eso es que estamos llevando esta revista a universidades. De hecho, mañana tenemos una reunión con una universidad donde vamos a tener todo un ciclo de trabajo con los estudiantes de primer y segundo qué ciclo bueno, de comunicaciones, arquitectura y diferentes sí, carreras acerca de qué cosa piensan ellos partiendo de los cuentos publicados y de hecho vamos a llegar con el número 3 Mm. y ah, estos chicos van a poder leer estos cuentos fantásticos de María, maravilloso, de Nadia, de Fara. maravilloso, em, Van a decir, ok, hay personas que se están preocupando porque yo siento que hay una inmediatez en la educación y no se está enseñando para el futuro. ujú, em, y un poco queremos que con esta pequeña intervención nuestra a nivel académico, los estudiantes empiecen a pensar de que ujú, el futuro, cuando ellos egresen, el mundo va a ser completamente Ujú, distinto. claro. Y pensar en futuro es un mindset que a veces nosotros tenemos normalizado, pero no siempre está tan ujú, normalizado. No siempre es tan común Sí. pensar en el futuro y afrontarlo con estrategia y con amor también, ¿no? Y no ser tan pesimistas, ¿no? O sea, mm, Y no ser tan exacto, que es un pesimistas. poco el espíritu del Solar Punk con el que nace Future Fiction, Exacto, ¿no? exacto. mm, Y pensar en otro tipo de materiales. Cuando imaginamos el futuro, imaginamos metal, imaginamos vidrio, volver a imaginar plantas en el mm, futuro, volver a imaginar sonidos de animales cuando sí, pensamos en el futuro, ujú, volver a pensar en lo urbano, en el contacto. Y yo creo que todas las historias que hemos publicado hasta ahora, su mayoría, mm. apuntan a eso, ¿no? A crear imaginarios de futuro distintos. ¿Y cómo es la relación con, digamos, Future Fiction Italia? O sea, el funcionamiento es que vosotros tenéis acceso al material y decidís, o es una cosa que decidís entre tanto Francesco como vosotros, o es algo que él os da libertad. Y luego quería también preguntaros por las traducciones. No sé si hay alguien específicamente que se dedica a hacer las traducciones o sois varios. Vale. Sí. Vale. Eh, por eso las pastillas. Y, eh, Inicialmente, Francesco nos da una preselección de los Vale. textos. Nosotros proponemos el tema. Entonces Ujú. decimos, queremos hacer ciencia ficción árabe para el número 3. Vale. Entonces, Francesco, por favor,
cuáles son los textos. Francesco hace una precuraduría, nos envía los textos para evaluarlos Ujú, y les decimos si nos gusta estos para poder publicarlos. Y ujú, además algún contacto con algún autor, como en este caso Fadi. mm, Entonces nos da el contacto para entrevistar a un autor y a los cuentos para publicarlos. ujú, Igual con este caso de la ciencia ficción griega también, ¿no? ujú, Ponemos el tema y Francesco nos manda alguna preselección de la cual nosotros más o menos leemos las premisas de los cuentos, si es que nos mm, interesa para la revista. Y si todo bien, pues bueno, empezamos el contacto con los autores, el pago y todo el proceso logístico mm, que implica la revista. ujú. Em, y sí, en realidad es eso, ese es un poco el proceso. Claro, y luego la diagramación que es arte Claro. de Raúl y las imágenes que son trabajo de Daniel Collazos. Ujú, La portada se le encargamos a un ilustrador. mm, En este caso fue Kyle Kyle Rush, Rush, que es un dibujante de cómics muy joven y muy, muy, tremendamente muy talentoso. talentoso, sí. A él le pasamos el cuento que pensamos que debería ir en la portada. En este caso le pasamos el cuento de Nadia. mm, Y él nos manda algunas pruebas, algunos mm. conceptos y tal para que quede en la Y quedó portada. brutal, ¿ah? Quedó increíble. Quedó brutal. ¿Le pasasteis Em, ya la portada a nadie? ¿La ha visto? ¿Ha visto el número? Sí, están súper contentos todos. Todos hemos recibido comentarios muy, muy bonitos. No entendíamos lo que Algunas ponía. veces teníamos que meterlas por el ChatGPT para entender, pero, pero sí, era un contacto cuando ellos empezaron a republicar las Sí. cosas los anuncios que hacíamos. El hecho de que nos republicaran en árabe Sí. era surreal para nosotros porque ver de pronto este mensaje y el nombre del país o Latinoamérica Sí. era alucinante. Y yo creo que eso ahí empezó toda esta retribución, este pago Ujú, que venimos buscando involuntariamente igual, ¿no? Y al final también hay muchos lectores. La ujú, idea eventualmente es crear un puente con ellos también y lectores de Latinoamérica. Entonces, ujú, servir de puente para conversaciones con los autores. Vendrán seguramente algunas iniciativas. Hasta ahora venimos haciendo un par de Future Clubs aquí en Lima sí. que un poco apuntan a poner en contacto a gente que está haciendo ciencia con escritores de ciencia ficción y Ujú. abrir un diálogo, ¿no? Y- Obviamente con un par de vinos de por medio, pero porque es Latinoamérica. Eh, y eso, generar un contacto mucho más cercano entre sí. la gente que hace ciencia ficción y la gente que hace ciencia, porque si no estamos en contacto, Mm, o sea, al final yo sí. creo que no van tan bien las cosas. Sí, fue. Hicimos alguna edición del Future Club con arquitectura, Eso estuvo bueno. con utopías concretas, Ujú, desde el urbanismo, por ujú. ejemplo, que Todo el tema fue de la revaloración del espacio público, la importancia Ah, de... claro, la sí. transición, fue fantástico. Que acá le tienen miedo al espacio público, de verdad, Sí. Sí, en sí, el Perú. sí. Sí, 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 Aquí las sí. ciudades están hechas para producir y descansar, producir y descansar. No hay mucho Mm, espacio mm. público. Y está bien reconocerlo. Pero bueno, eso. ¿Y qué planes tenéis de futuro en ese sentido? Hablando de futuros, en el sentido de que, o sea, qué es lo ideal, si pudierais, si os dijeran, a ver, ¿qué es lo que queréis conseguir? Que esto va a pasar, ¿qué os gustaría? ¿Más números o hacer otras iniciativas aparte de lo que es la revista? ¿Qué sería lo que buscáis? Pues bueno, inicialmente seguir Claro, publicando, encontrar obviamente el financiamiento para que el financiamiento no sea enteramente privado, claro. conseguir algunas entidades que estén Ujú. interesadas que yo creo que ya estamos bastante cerca, estamos como por ahí conversando con Sí, algunas, está encaminado un sí, poco. sí, así Mm, que eso nos tiene súper tranquilos, y tener alguna presencia física en Latinoamérica y en España también. mm. Entonces, Y ver la posibilidad de que, ¿cómo se llama esta figura de como si fuera una franquicia y algún país esté sí, interesado de en hecho, ya que imprimirla, ¿no? exacto, ya que Imprimirla. la edición es enteramente digital gratuita, pero la región todavía se rige bajo lo físico, Claro, Ujú. nos interesa licenciar las ediciones físicas para Licenciar. cada claro. país, entonces que cada país tenga su edición y que obviamente con el añadido que quiera darle cada país y Mm. que al final el proyecto deje de ser nuestro y que pase a ser de toda de todo la población hispanohablante, sea en Latinoamérica, en España y en general, todo el ¿Y, mundo hispanohablante. y algún día a lo mejor celebrar una conferencia, alguna con, una Sería convención? fantástico.
Sería Sería fantástico. genial. De hecho, teníamos un poco nuestro sueño más salvaje es hacer alguna con también en algún tipo de metaverso, para hacer Sí, una convención realmente internacional. sí, 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 eso sería estupendo, sería maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, seguro que todo esto va a suceder. Yo voy a visualizarlo para enviaros toda mi energía. Voy a recomendar muchísimo Future Fiction, bueno, en redes y pondremos los links cuando salga el episodio. Y recomendar muchísimo que, por favor, la gente que nos está viendo desde España o la gente castellano parlante en todo el mundo, que intente también prestar atención a las iniciativas que se están dando en las Américas, donde hay muchísima variedad, muchísima voluntad también de crear cosas nuevas y de mirar hacia el futuro, hacia los futuros, de una manera diferente y que la gente sepa que no siempre es necesario pasar por el inglés o por las cosas que vienen del circuito anglosajón para encontrar cosas de calidad, interesantes y que nos hagan reflexionar y que sean provocadoras también, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo os quiero dar las gracias por este ratito que habéis tenido a bien bueno, invertir conmigo y con todos los que y las que nos están viendo. Espero que tengáis muchísimo éxito. Voy a seguir y espero que nos volváis a visitar en el futuro con otras iniciativas o la revista con otros números. Dejo la puerta abierta, esta es vuestra casa y ya sabéis dónde estamos y todo el mundo a leer Future Fiction en español, la revista, Gracias, ¿vale? Cristina. De hecho, Gracias. valga la mención que la revista la estamos editando también, obviamente con Future Fiction, y con Tres Tipos, que es un podcast que tenemos donde entrevistamos autores de géneros no miméticos latinoamericanos, sobre todo peruanos, que son un poco los que tenemos más próximos. No, pero también tenemos gente También tenemos, de España, sí, 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 sí. Argentina, Mm, México. Entonces, igual también, o sea, es parte de un gran ecosistema, ¿no? sí. Future Fiction Magazine en español es parte de un ecosistema donde también está Tres Tipos, que es el podcast que es en YouTube. Hay una podcast de audioficción que se llama Todo del Ermitaño. Ujú. Y, en fin, estamos un poco impulsando para que se conozca todo Está muy esto. bien. Ese- Es la idea también de colaborar, no de competir, sino de colaborar para hacer que el mensaje llegue a más personas y crear esa conversación, ¿no? Y darle el protagonismo a esos autores y autoras del sur global, de la parte que no se conoce tanto de las Américas, es que no quiero decir Latinoamérica, pero bueno, es Latinoamérica, o sea, quiero decir, no pasa nada. No quiero decir Sudamérica, quiero decir Latinoamérica. Eso. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, por enseñarnos A ti por la tanto, invitación. por vuestra ilusión y vuestro entusiasmo. O sea, estoy encantadísima. Os quiero animar muchísimo y espero veros muy pronto y esta es vuestra casa. Gracias, Gracias. Cristina.